estoy un poco en falta, la tengo que recuperar un poco. Entonces quisiera como charlar sobre esto, hacer un repaso de lo que es la inteligencia emocional, cuáles son los elementos que la componen, para que la gente vaya haciendo bueno, lo tengo, no lo tengo, estoy muy mal en este, pero estoy muy bien en este otro, compenso. Y quizás estaría bueno, si ustedes quieren o si a la gente le copa la idea, en los futuros viernes poder hablar de cada elemento en forma particular. O sea, cómo hago para adquirir este elemento que me falta y cómo hago para potenciarlo. Y en los que estoy débil o en los que estoy fuerte, ir tratando de generar un equilibrio para tener una inteligencia emocional, que es el tema de hoy, acorde, equilibrada, y que esto nos permita como desarrollarnos de forma plena, ¿no? Creo que la inteligencia emocional existió siempre, pero ahora está como muy de moda, muchos libros, muchos hablan de esto, pero existió siempre. Hay gente que nació con esto, hay gente que la heredó, hay gente que la desarrolló, hay gente que nunca la tuvo y que hoy te los topás y decís, uy, le falta un poco. Ajá. Entonces hay que quizás enseñarles a que la desarrollen. Hay gente que no la tiene y no se da cuenta que no la tiene y va por la vida así, matándose con todo el mundo, como siendo muy conflictiva. Y bueno, está bueno que quizás si alguno se identifica pueda decir, bueno, uy, en esto me estoy mal, quisiera mejorarlo, Bueno, ¿no? ya lo hablamos en la masterclass, pero está bueno arrancar con el concepto de lo que significa inteligencia emocional. Exacto, es sencillito, es Mm. bien sencillo y es la capacidad de reconocer y entender nuestras emociones, lo que nos pasa. Mm. Y es reconocer, es entender y es gestionar. Porque yo puedo entender lo que me pasa, yo puedo saber qué estoy sintiendo, pero me puede costar mucho el gestionarlas, el poder ser equilibrado en el momento de reaccionar frente a algo o el no tener emoción. Es ni un extremo ni el otro. Y no sé si a ustedes les pasa, pero me llama mucho la atención cómo a lo largo de toda la vida, ¿no? Te topás con personas que frente a la misma situación, por ejemplo, les pongo un ejemplo básico, la muerte de la pareja. ¿Cómo puede ser que una persona, a través de eso, a raíz de esa situación, genere un trauma emocional que la invalide o lo invalide para el resto de su vida? ¿Y cómo puede haber otra persona que frente a la misma situación reaccione, sea resiliente, avance, prospere, genere nuevas relaciones? Y vos lo veas y decías, wow, atravesaste por eso que es terrible y mirá cómo estás. Entonces digo, ¿por qué frente a lo mismo reaccionamos de diferente manera? Y Claro. esto tiene que ver un poco con cómo yo gestiono lo que me pasa, cómo yo soy dueño de lo que me pasa y cómo yo también entiendo lo que me pasa. Porque a veces hay personas que no pueden poner en palabras lo que les pasa porque no lo pueden entender. Ujú. Entonces es como que se hunden y quedan como abrazados en medio de ese torbellino y no logran como poder salir. Entonces quizás está bueno que podamos hablar sobre esto, que quizás hay personas que dicen, sí, sí, me pasó y todavía no puedo salir y llevo 5 años de duelo, que digamos, ¿por qué estás todavía en un duelo? Quizás ya convertido en patológico, que se extendió lo esperable y no podés salir de esto. Y no podés, ¿cómo hacer como para ayudar a salir? ¿Cómo hacer para ayudar a alguien a salir de este como Buenísimo. torbellino emocional y que parece como que nos invalida, ¿no? Buenísimo, Débora. A mí me encanta cómo lo explicas. De hecho, yo estuve en la masterclass y fue una de las intervenciones que más me gustó. Me gusta todo este tema de las emociones, me gusta todo este tema de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando doy algunas enseñanzas acerca, por ejemplo, de dominio propio, yo relaciono mucho lo Mm, que la palabra, lo que el libro, lo que la Biblia dice acerca de la cantidad de problemas que nosotros podríamos resolver si entendiéramos lo evitar. que Dios nos dice acerca del dominio propio. Yo no sé si estoy equivocado o hay una relación fuerte entre lo que está en la palabra y lo que tú nos estás explicando, que es un buen punto para desarrollar lo que Dios dice allí, y es el dominio propio es importante para tu vida. Es exactamente, y es uno de los elementos. Yo cuando leí el libro de Coleman, que es uno de los psicólogos, psiquiatras más empapados en este tema, yo digo, este hombre es cristiano, leyó la Mm, Biblia, ajá. porque está muy relacionado y pareciera como que la base
está en la Biblia, porque un poco esto de gestionar las emociones, de el autocontrol, que es uno de los elementos que componen a esto de la inteligencia emocional, el control sobre mis pensamientos, lo que yo pienso y lo que yo actúo va a determinar cómo yo me sienta. Entonces, creo que hay una íntima relación, y alguna vez lo hemos hablado con los chicos, el privilegio que tenemos de que lo espiritual y lo psicológico estén entrelazados. Estas dos herramientas tan importantes que se correlacionan continuamente en todos los aspectos que yo veo de psicología, siempre le encuentro o una base bíblica o una complementación con la Biblia, siempre se relacionan. Entonces está bueno porque una es como que acompaña a la otra, pero siempre la Biblia o lo espiritual es como la base que da origen a un montón de cosas que son comprobables científicamente, como por ejemplo esto, cuando uno aprende y sabe controlar lo que le pasa y controla su dominio propio. El dominio propio es algo tan básico como ir en el auto manejando, más un varón que suele ser, en este aspecto se identifica quizás un poco más, el que te encierren o que te toquen bocina y el varón ya en un momento sale y empieza a gritar o acelera. Entonces, yo no quiero, cualquier coincidencia Nunca me pasó. No. Pura, ¿viste? No. Esta frase. Aquí, fuera de broma, me pasó en un momentico aquí manejando, y cuando la persona me cruzó, yo tuve que manejar y hacer autocontrol porque me dio ira. Se llama ira al volante. Exacto. Pero ¿sabes qué fue lo más divertido? Que cuando me cruzó y se puso delante de mí, tenía un emblema que decía Jesús te ama. Oh, ya eso es lo peor. Sí. Eso es lo peor. No, y es cierto, no estoy mintiendo. Ah, ¿Y entonces terrible. qué pasó? ¿Qué? ¿Quién se calmó, él o No, vos? yo me calmé. Claro. Yo dije, yo no me voy a meter con un hijo de Dios. No, pero- yo me calmé. Con otros sí, pero con vos no. Y ahora es muy gracioso cuando uno baja la ventanilla. Ah, baja, ¿viste? Viejo, ¿no? ¡Baja la ventanilla! Que estaba con, No, yo no con la el puedo- carrusel, ¿no? No, yo no la puedo bajar. Claro, No, no. pero cuando bajás la ventanilla y le bajás la música a Hilson, ¿no? Bajás tipo, ¿qué haces? Sí, está bueno. Creo que está a bueno. todos Venías nos ha adorando pasado. y te sacó. Claro. Sí. Creo que a todos nos ha No se pasado. pasa. Hace 2 días. Creo que a todos nos ha pasado y nos sigue pasando. Sí. Y esto es continuamente el autocontrol. No es que una vez que te controlaste ya te estás controlado de por vida. No. Continuamente uno lucha con situaciones que en un momento supera, en otro momento es más débil y cae, en otro momento vuelve a superar. Y esto pasa mucho en el trabajo también con personas que vienen con vicios, con adicciones, con recluidos en el alcoholismo, que tienen que tratar de, ok, voy a un lugar, veo que están tomando alcohol y yo no tomo alcohol, y eso es el dominio propio, eso es la fuerza interna que te permite el control y después la consecuencia de tu decisión, porque si vos en esa la soportaste y te sentiste fuerte para poder enfrentarte y controlarte, tu autoestima se eleva porque terminada la situación, al día siguiente te sentís mejor por haberte controlado. Y por el contrario, si no te pudiste controlar y cediste a esta rabia al volante, a esta adicción que vos tenías, que venías controlando, te sentís peor, sentís que otra vez volvés a caer, que al final no vas a cambiar nunca y los pensamientos se aturden. Y es Claro. un círculo vicioso que no termina o que uno tiene que todo el tiempo estar alerta y querer dominar. Lo siento mucho, yo quiero dejarlos hablar, chicos, pero es que No, a mí se me sale el periodista. dale, tranqui, dale, a mí tranquilo. se me sale el periodista. Mira, yo relaciono mucho esto que estás diciendo con mucho ser humano, y me Hashtag incluyo, que catarsis. en algún momento Ahorrándome una tú sesión. dijiste una palabra muy importante. Basta, chicos, déjenlo hablar. Tú dijiste una palabra. Gracias, Débora. Necesito que me ayudes porque hazle terapia a estos dos. Ya está. Mira, resulta que hay mucha gente que enmascara, porque tú dijiste algo bien clave y es vicio, ¿no? Que cree que lo ha podido superar porque es una emoción que forma parte de ti, con la que has convivido muchos años, que la adquiriste, esa reacción, esa actitud, y no encuentran salida. Por eso es importante buscar ayuda, ¿no? De alguien que te asesore, porque no es tan simple quitarte ese vicio como el drogadicto. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos ese vicio que nos está afectando, que forma parte de una emoción emocional que no hemos, una inteligencia emocional que no hemos podido saber controlar, ¿no? Ujú. Tiene que ver mucho con eso y tiene que ver mucho también con el error de muchas personas de decirle, ya lo superaste, ya está, listo, pasada, vuelta a la página, Sí. con Cristo todo es posible. Porque esa gente Exacto, a se eso me cree refiero. la gente se cree ese lema y dice, ya está, lo tengo re superado, listo, Ajá. sigo. Y de repente cuando hay una recaída, esa recaída es mucho peor o no esperada. Y después los primeros en juzgarte justamente son los que estaban ahí adentro. Entonces hay que tener mucho cuidado
y creo que está bueno el saber que tengo esta enfermedad, que yo la tengo que controlar todo el tiempo, que yo tengo que ser consciente de esto. Y también basándonos en la Biblia, a ver, un versículo en el que esté firme, mire que no caigas. Todo el tiempo estamos relacionándolo con el versículo de la Biblia. No te creas que porque superaste una, ya está. No. Estemos todo el tiempo pendientes, mirando para el costado, viendo si, me pude controlar, cómo estoy con esto, me pude perdonar, me siento libre de esto, pude encarar esta situación, pude decir las cosas bien, puedo decir lo que me pasa de forma amena, de forma amable, o todo lo que digo lo digo de forma agresiva o lo digo de forma, ¿no? Es como ir todo el tiempo pivoteando y negociando con lo que me pasa y lo que tengo que decir, cómo lo digo y lo que siento. Sí, después está la crisis de cuando uno todo el tiempo es consciente del dominio propio que debe tener, entonces decís, wow, mirá todo lo que estoy frenando de adentro mío. Claro. Que abierta la toma. Se ve todo. Se ve mi carpita, ¿viste? Se ven mis cositas. Pero me refiero a eso, como que pasás al siguiente nivel en donde te podés empezar a contener un poco, pero también decís, pero todo el tiempo me salen cosas malas. Lo que pasa es que no lo veo así como pasar a un siguiente nivel. No controlaba nada y ahora controlo todo. Veámoslo como un equilibrio natural. Claro. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con vos. ¿Sabes qué, Gonzalo? No vuelvas a preguntar. Claro. Ya. Una porquería tu pregunta. Punto. Claro. Bueno, vamos a usar otro término. Déjenme preguntar a mí. No. Sí. No, porque muy bien lo que decís, Gonza. Ahora sí. Es muy interesante lo que decís. No, tranquila. Me Gracias. encanta. Gracias. Lo que estás Débora, este es un diciendo. país libre, no te preocupes. Gracias. No, me encanta lo que él aporta porque también sirve para aclarar a un montón de personas que quizás piensan de ese modo. Y está O bueno sea, verlo. Yo estoy haciendo un servicio. De ese modo, ok. Aunque sea una porquería lo que Claro. decís. De ese modo, por decirlo de manera educada. Claro, exactamente, pero yo estoy haciendo un En servicio. serio, no me dejan terminar. Pero lo que yo quiero decir es que si lo vemos así, es muy arbitrario. Lo tengo, no lo tengo. Pude, no pude. Claro. En cambio, veámoslo como un camino, como un proceso, que en el medio va a haber recaídas. Y cuando uno sabe que va a haber recaídas en el medio, entonces se prepara para eso. Y cuando viene la recaída, no es tan grave. A mí, por ejemplo, en lo personal, ya que estamos en privado hablando los 4 solos, no nos escucha nadie. Menos mal. Claro. Yo tengo la forma, no tengo filtros, y me lo dice todo el mundo. Vos no tenés filtros. Es como que lo que pensás lo decís. Y a veces puede lastimar, a veces... Yo soy lo contrario a lo que decía Gonza recién. Yo no guardo nada. Yo todo lo que pienso lo digo. Y capaz que lo digo de forma inocente, pero quizás lastima al otro porque mi extremada sinceridad hace que quizás el otro se sienta como... Entonces, yo todo el tiempo estoy tratando de controlar de lo que pienso, y Marcos me dice, antes de hablar, pensá, cuando estamos con gente importante, cuando nos conocimos con Fabio, me decía, pensá antes de hablar, pensá antes de hablar. O con nosotros. gente importante. No, importante. Ay, por amor a Dios. Sí. Me cayó bien tu esposo, me cayó Ángel muy bien. no, con Ángel y con Gonzalito fui un poquito más liberal, pero cuando estás con gente quizás que te Y tenés sí, mirá que lo que me cuidar, acabas de de que no decir. tenés que... Sí. Uno tiene que pensar un poco más lo que dice. Y yo voy a cambiar, y no sé si voy a cambiar, porque mi personalidad es así, pero yo todos los días trato de aprender a gestionar mis pensamientos, a controlar lo que digo, a Ok. pensar en el otro, porque también tiene que ver con esto. Estoy de acuerdo Uno de contigo. los componentes es el... Estoy de acuerdo contigo y perdón que te interrumpa, pero cuando la persona está caliente, o sea, ¿qué le aconsejas tú? Porque a uno la sangre como que se le empieza a poner caliente y empieza uno a ponerse como tipo Hulk. Se enoja. Se enoja uno y a veces uno no controla y casi que se salen las palabras sin que tú quieras, ¿no? Entonces como que tú le quieres mentar la abuela, pero ¿qué aconsejas en ese momento? Mira, hay herramientas puntuales que en terapia utilizamos. Por ejemplo, contar hasta 10. Ok. Segundo, ir a lavarte las manos con agua fría o mojarte la cara con agua fría. Mira, buenísimo. Son herramientas que ustedes dicen, se ríen, pero de verdad que en personas que tienen una ira acumulada Ajá. o personas que no logran, obviamente si estás manejando y estás con una ira porque Te baja alguien del te auto, encerró, tipo. no te puedes ir a mojar Claro. las manos. Voy a tener una palangana de agua al lado. Es que así No, así. señora Mario, no Esther, no se moje mientras maneja, no. Claro. Lo que quiero decir es que cuando uno, por lo general, tiene una ira al volante, como decíamos, también tiene una ira
en su casa, también tiene ira en lo laboral, también es raro que quizás solamente tenga ira al volante y que después sea una persona completamente tranquila. Bueno, ahí trabajaremos un poco qué le genera, o como decía Gonzalo, explota solamente por el lado de cuando maneja y después tiene una vida como contenida. Tratemos de no ser represores de lo que nos pasa, sino poder expresarlo de forma correcta. Eso es un trabajo constante. Sí. Pero Oh, No, tú o yo, no. Quiero aportar en este mano a mano. No, que no, está dale teniendo tú, dale tú, a ver, Voy a hablar a ver en si nombre lanzas de- una inteligente. Claro, no Voy a te dar puedes el meter nombre. en la sesión de Fabio. Voy a hablar en nombre de la audiencia, así que tal vez tomarlo como, viste, como que lo tiro como para que... Sí. No, pero estás hablando de herramientas y a lo que yo me refería tanto como el nivel, que fue la palabra que no tuve que haber usado, Sí. pero el exceso de tragar saliva, viste que uno en un momento te mirás a vos mismo y decís, ¿cómo estoy tragando saliva? O sea, de verdad todo me molesta. O sea, estoy controlándolo, pero me la paso tragando saliva. lo que pasa es que, ¿por qué te molesta todo? Porque una cosa es que a Claro. vos te encierren con el auto o te hagan algo en el trabajo o tengas una situación en donde tengas que aprender a controlarte. Pero si solamente tu vida se basa en aprender a controlarte, algo no está funcionando bien y no tiene que ver con el otro. Ujú, Ok, sí. Entonces ahí yo apuntaría a cosas más internas. ¿Qué te está pasando Claro. a vos? Porque muchas veces, a ver, Freud decía siempre, ¿no? Que lo que no sale o lo que no se pone en palabras o lo que no se habla o lo que no se trata, sale por cualquier lado. Entonces quizás Claro. hay una ira que vos estás descargando en la gente que no te está haciendo nada, que en realidad son fantasmas tuyos o son situaciones no resueltas ¿Entendiste? que explotan de ese modo. No se rían No, pero porque yo no es por Gonzalo, es en Yo pregunto general. para que Fabio aprenda, ¿no? ¿Entendiste? ¿Entendiste? No, gracias por esa respuesta, de verdad, muy buena, Es porque de buenísimo. verdad que uno no identifica esas cosas. Ujú. Otra cosa que yo leí por ahí, porque a veces leo, es acerca de los disparadores, ¿no? Porque hay esos disparadores que son los que o te dicen esa palabrita y tú como que ¡pum! Ya. Entonces, Sí. eso también es importante identificarlo. Porque eso es lo que hace que te llenes de ira de un momento difícil o de una contestación difícil. Exacto. Hay un autor que a mí me gusta mucho que escribe un libro y él habla sobre la danza del miedo, los botones que se activan y que cuando, por ejemplo, en tu pareja te tocan un botón, Sí. al hombre, por ejemplo, en la autoestima, en lo laboral, a la mujer en las cosas que hace bien o mal, y te activan ese botón o te dan a entender algo, quizás no te quisieron decir eso y uno ya lo malinterpreta porque Sí. le activó ese botón y empieza a haber una danza del miedo, porque son los propios miedos de uno que se ponen en Wow, juego, interesante. las propias frustraciones, y uno reacciona de forma desmedida y el otro dice, pará, pero si no te dije, y uno se sintió activado en eso y reacciona de ese modo, que no tiene que ver con la situación en sí, o sea, nunca el problema es el verdadero problema, nunca la discusión que te lleva con tu pareja a discutir por algo superficial es lo que realmente está pasando. Por lo general hay cosas ocultas que no están tratadas, que no fueron trabajadas y que explotan en pequeñas cosas de la cotidianidad. Entonces, por eso es importante no tragar saliva por el hecho de tragar saliva y de aguantar todo, porque no aconsejo eso, porque después me encuentro en el consultorio con mujeres de 60 años que han sido sumisas, esposas de pastores que nunca han podido abrir la boca y se han tragado situaciones que no hubieran querido, pero por la sumisión, por lo que la Biblia también habla sobre este tema. Sí. O la mala interpretación de la Biblia muchas veces hace que vengan a consultorio mujeres adultas, grandes, con una represión tan fuerte que tienen como un vacío emocional, como una negación o como heridas emocionales tan profundas que después es muy difícil remontar. Entonces, no es cuestión de tragar todo, es cuestión de aprender a gestionar lo que me pasa y poder darlo o devolverlo de forma correcta. Bueno, nos queda poco tiempo, o sea, no vamos a llegar a las herramientas y a todo eso, pero recién planteás un caso y decís, por ejemplo, vienen señoras muy grandes. En ese caso, estás hablando y pienso yo y saco mi conclusión, no es ni de Gonzalo ni de Fabio, es mía, y digo, bueno, si 60 años utilizaron su inteligencia emocional, o tal vez no la desarrollaron, pensando que era lo mejor hacer eso de tragar saliva, ¿cómo se empieza a tratar con esa gente que por ahí no sabe cómo utilizarla o desarrollarla o ejercitarla la inteligencia emocional? Mira, si llegan a consulta es porque un rayito de luz los iluminó. Ya con eso es un hilito que empezás a tirar.
Porque a veces llegan porque los mandó el cardiólogo, las mandó, o los mandó, porque también pasa en los hombres. Yo dije mujer porque quizás es lo que más veo, ¿no? Pero puede pasar en cualquier tipo de persona. Pero cuando ya llegan a consulta es porque algo los inquietó. Me agarro mucho de esa inquietud y las hago hablar, los hago hablar, poner en palabras. Y empezando a poner en palabras, empezando a darles herramientas emocionales que les permitan aprender a expresar lo que les pasa. ¿A través de qué? No puedo hablar. ¿A través de qué podés hablar? ¿A través de qué instrumento? ¿De la cocina? ¿De la cerámica? ¿Del arte? Entonces los incitas a que se conecten con lo que les hace bien. Y a través de eso, ponerlo en palabras. Y te aseguro que después empiezan a venir sueños, empiezan a venir, pensé en esto, ¿qué tendrá que ver? Y empiezan como a relacionar cosas y a poner en palabras, y no importa los años que estuvieron sofocadas, sofocados, reprimidos, sino que ya con el hecho de hablar, de poner en palabras, empiezan como a florecer. Y a mí me fascina eso, el ver gente que florece, como de repente pongo en palabras esto y que ellos mismos dicen, fui 2 sesiones, puse en palabras y me siento bien, me siento vivo. Eso para mí es fundamental, porque no es que uno es un mago que hace magia y que de repente los toca con la varita. Uno lo único que hace es facilitar o ser un facilitador para que la persona pueda poner en palabras lo que le pasa. Y a todos, chico, grande, adulto, abuelo, lo que sea que uno pueda poner en palabras, eso ya como que hace la diferencia. Buenísimo. Bueno, muy bien. Se nos fue el tiempo. CTI.psicología. ¿Cómo estuvo la sesión, Fabio? Bien, me encantaron las preguntas de Gonzalo, la verdad. Gracias. Pero más que eso, me encantaron las respuestas y la explicación. Ya hablamos del bullying igual, ¿eh? La explicación. Yo, me tengo que ver ese episodio. Sí. Pero gracias, de verdad, Débora. Dios te bendiga. No, por favor. Conocí a tus amados padres. Mándales un abrazo de mi parte, por favor. Encantadores. Gracias. Bueno. Deben estar escuchando y los respetan y los quieren mucho también. Gracias.